Muy buenos días, hermanos. Dios derrame sus ricas y poderosas bendiciones de su gracia en cada uno de sus corazones. Por su gracia estamos acá. Nos ha dado fuerzas, nos ha dado la vida. A Él debemos darle la gloria, la honra y el honor. Estamos hoy aquí para adorarlo, para tener comunión como hermanos y gozarnos en la presencia de nuestro Dios, también escuchar las exhortaciones de su palabra. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón en esta mañana en oración para recibir el autoexamen de conciencia el día de hoy. Oremos un momento. Padre bueno, muchas gracias porque hoy nos hemos podido levantar porque tú nos das la vida. Nos movimos y tenemos salud porque tú así lo has querido. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. En esta mañana, Señor, estamos aquí, te damos gracias y colocamos nuestra vida en tu presencia. Y rogamos que al escuchar este mensaje seamos exhortados a vivir de mejor manera para ti. Tú nos has llamado a formar parte de tu pueblo. Has puesto tu espíritu en nosotros. Por ende, es nuestro deber y nuestra responsabilidad servirte, amarte y obedecerte. Padre, perdona nuestros pecados y concédenos que la luz de tu verdad guíe nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el autoexamen el día de hoy, la importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia. Así que la pregunta es, ¿qué tan obedientes somos a Dios, amados hermanos? ¿Qué tan obedientes somos a Dios? Es algo que siempre debemos preguntarnos, porque Dios quiere que sus hijos le obedezcan. Pero la desobediencia es algo que está arraigado en nosotros los hombres. Es un pecado con el cual tenemos que luchar día a día, porque nuestra tendencia es a la desobediencia, a ser malagradecidos y desobedientes. La desobediencia es un pecado con el cual nacemos todos los seres humanos. Un pecado que viene de manera congénita en nuestro ADN espiritual, por así decirlo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 19, las siguientes palabras. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este texto que acabamos de leer nos enseña dos cosas muy, pero muy importantes, en las cuales nosotros debemos meditar, reflexionar y atesorar en nuestro corazón. Por un lado nos enseña que Adán desobedeció al Padre y por su desobediencia nos constituyó en pecadores desobedientes como Él. El texto dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entonces la desobediencia de Adán nos constituyó en pecadores desobedientes al Padre. Eso es lo primero que nos enseña este texto. Y por otro lado, nos enseña que Cristo es nuestro segundo Adán y Él obedeció al Padre y nos constituyó en justos, haciendo posible
que pudiéramos practicar la obediencia como Él. Y esto es una muy buena noticia. Noten lo que dice el texto en la segunda parte. Así también, por la obediencia de uno, haciendo referencia a Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, Cristo obedeció lo que no podíamos obedecer. Por lo tanto, Él hace posible que nosotros seamos justos ante Dios y ha implantado en nosotros su Santo Espíritu para que nosotros también obedezcamos como Él obedeció. Nosotros, hermanos, como creyentes, no podemos sacar la excusa que somos pecadores y que somos caídos y que en consecuencia yo no puedo obedecer los mandamientos del Señor. Por la obediencia de uno, fuimos constituidos legalmente justos delante de Dios, pero también se nos dio el Espíritu Santo, se nos ha implantado una nueva naturaleza. En consecuencia, tenemos capacidad para obedecer a Dios. Puede que no de manera perfecta, pero tenemos de parte de Dios la capacidad para obedecer al Señor. Entonces, en Cristo podemos ser hijos obedientes. En Cristo podemos ser hijos obedientes. En Romanos 6, Pablo dijo en el versículo 4, Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que si hemos creído en Cristo, fuimos creados por Él para andar en vida nueva, en novedad de vida. Y esa vida nueva implica la capacidad dada por el Espíritu Santo para obedecer al Señor. Así que sí podemos obedecer al Señor. Es una lucha, no es fácil, pero sí podemos hacerlo. La desobediencia a Dios es un acto de incredulidad y de rebeldía contra Dios que siempre trae graves consecuencias a nuestra vida, porque violamos los mandatos del Señor. La desobediencia es un acto de incredulidad y de rebeldía contra Dios, porque cuando desobedecemos al Señor estamos desobedeciendo sus leyes, y cuando desobedecemos sus leyes nos constituimos en rebeldes. Desde el principio de la creación, Dios ha sido claro con el hombre y Él nos ha indicado lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Él también nos advirtió las consecuencias si violamos sus mandamientos. A Adán le dijo, cuando lo puso en el huerto, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Le indicó lo que podía hacer. Dios es generoso. Le dijo al hombre que podía comer de todo árbol del huerto. Solo se reservó un árbol para que no comiera, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Así que Dios nos dice claramente qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y nos advierte las consecuencias de desobedecer sus mandatos. Adán tenía muchos árboles para comer, pero preciso fijó los ojos en aquello que Dios le prohibió comer, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es allí donde se centró, desobedeció al Señor, se rebeló contra el Señor, comió del árbol, y entonces vino la muerte, vino el pecado, y nos constituyó también a nosotros en desobedientes. La Biblia, que es la palabra de Dios, en ella encontramos leyes explícitas como los 10 mandamientos.
Dios ha dado estas leyes para nuestro beneficio. Todas las leyes que Dios ha puesto en las Escrituras es para nuestro bien. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Dios y ante los hombres. Y a la vez nos protegen de cometer errores que pueden traernos consecuencias terribles, no solo para nuestro día a día, sino muchas veces también de manera eterna. Un pecado puede traer gravísimas consecuencias, de lo cual tenemos que lamentarnos toda la vida. Entonces, hermanos, ¿qué tan obedientes estamos siendo al Señor? La obediencia a Dios trae muchas bendiciones. Por ejemplo, si usted va a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo escribió lo siguiente a los hijos. Y nosotros todos hemos sido hijos. Y aquí hay muchos hijos. Dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para qué nos manda Dios obedecer sus mandamientos, querida iglesia? Para que nos vaya bien. Si usted va a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 39 al 40, encuentra las siguientes palabras. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 39 al 40. Dice así: aprende pues hoy. ¿Cuándo debemos aprender? Hoy. Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, ¿qué principio debe regir nuestra vida? Que hay un solo Dios que gobierna el cielo y la tierra, ¿cierto? Y que no hay otro Dios. Versículo 40, ese Dios que gobierna el cielo y la tierra nos da unos estatutos, y miren lo que dice: y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Cuándo nos manda? Hoy. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Padres de familia, si nosotros somos obedientes al Señor, nuestros hijos van a ser bendecidos. Dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Entonces, qué maravilloso escuchar esto del Señor. Somos llamados a obedecer a Dios y se nos ha dado la capacidad de obedecerle. No puede ser de manera perfecta porque solo Cristo lo hizo, pero como tenemos el Espíritu Santo, el principio de vida morando en nosotros, la nueva naturaleza en Cristo implantada, en consecuencia, tenemos capacidad para decir no al pecado y sí a la obediencia al Señor, porque debemos ver y entender que Dios quiere que cuando nosotros obedezcamos nos vaya bien. O sea que la fórmula para la bendición nuestra es someternos a los mandatos del Señor. Cuando desobedecemos a Dios, ignoramos su ley y lo hacemos muchas veces consciente o inconscientemente, guiados por una actitud rebelde. En otras palabras, la base de nuestro pecado se encuentra en la incredulidad y la rebeldía contra Dios a sus mandatos. El corazón rebelde es en realidad un corazón orgulloso e incrédulo que cree que puede violar las leyes de Dios y que nada le va a pasar. ¿No es eso lo que a veces pensamos? Eso, Chuchito tiene misericordia de mí. Creemos en nuestra ignorancia que podemos violar los mandamientos de Dios y nada nos va a pasar. Hermanos, nos evitaríamos tanto sufrimiento, tantos problemas en la vida, si tan solo nos propusiéramos de corazón
ser hijos obedientes. Como Pedro dijo en su primera carta en el capítulo 1, verso 14. Miren lo que dijo Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estaban en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. Nosotros fuimos redimidos por Dios, rescatados de nuestro pecado para ser hijos obedientes. Sí podemos obedecer al Señor. Sí podemos hacerlo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en ignorancia. Así que nos hacemos una pregunta. ¿Qué es entonces la obediencia a Dios? ¿Qué es la obediencia a Dios? En primer lugar, la obediencia a Dios es un acto de fe. Así como lo escucharon. La obediencia a Dios es un acto de fe. Y nosotros fuimos salvos por la fe y hemos recibido el don de la fe. En consecuencia, podemos obedecer a Dios. Porque la obediencia a Dios es un acto de fe. Vean lo que dice Hebreos 11, versículos 8 al 10. Hebreos 11, versículos 8 al 10, dice la palabra de Dios. ¿Están todos allí? Hebreos 11, 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Entonces, la obediencia a Dios es un acto de fe. La obediencia a Dios es un acto de fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la obediencia a Dios es un acto de fe con la cual miramos las promesas que aún no son y las vemos como si ya fueran. En segundo lugar, la obediencia a Dios es un acto de amor. ¿Qué es la obediencia a Dios? Un acto de amor. Miren lo que dice Juan 14, 23. Juan 14, 23. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces vemos aquí, amada iglesia, que la obediencia a Dios es un acto de amor. No solamente es un acto de fe obedecer a Dios, sino también es un acto de amor. Cristo dice claramente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, a la misma vez podemos preguntarnos qué beneficios trae la obediencia a Dios. En primer lugar, la obediencia a Dios nos hace fiables, nos hace confiables. Mire lo que dice Mateo 25, 23. Mateo 25, 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando una persona es obediente, cuando una persona es fiel, el Señor lo pone sobre más cosas. Cuando uno es fiel u obediente en lo poco, sobre mucho el Señor lo pondrá, porque la obediencia nos hace ¿cómo? Confiables. Amado hermano, ¿cómo se hace usted confiable ante la iglesia? Cuando usted es fiel a la palabra de Dios, ¿o no es así?
¿Cómo se hacen confiables nuestros hijos en la casa? Cuando son obedientes. ¿Cómo se hace una persona inconfiable? Cuando no obedece, cuando se le da algo y no lo cumple, sino que sale con las patas chuecas. Hermanos queridos, la obediencia a Dios nos hace confiables. Así que vale la pena obedecer al Señor, ¿no es así? En segundo lugar, la obediencia a Dios nos permitirá disfrutar de una amistad más cercana con Jesús. Vean lo que dice Juan 15:14. Juan 15:14. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿qué hace la obediencia a Dios? ¿Nos hace qué? Más cercanos, tener una amistad más cercana con Jesús. Entre más obedezco, más amigo soy de Jesús, más comunión tengo con Él. Vale la pena obedecer al Señor. En tercer lugar, la obediencia a Dios trae satisfacción y bendición. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. La obediencia a Dios trae satisfacción y bendición. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera u obedece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será como bienaventurado en todo lo que hace. Así que la obediencia a Dios traerá satisfacción y bienaventuranza, bendición a nuestras vidas, queridos hermanos. Vale la pena obedecer a Dios. En cuarto lugar, la obediencia a Dios complace a Dios. ¿Cuántos quieren tener complacidos a Dios? ¿Se acuerda lo que el Padre dijo de Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como hijos obedientes, no os sometáis a los deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Aquí la obediencia a Dios complace a Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 22 dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿En qué se complace el Señor? En que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se complace en los que le obedecen. Así que, amado hermano, cierro con esto el autoexamen en esta mañana. ¿Qué tan obediente eres tú a Dios? Y no me salgas ahora aquí solamente aplicando la doctrina de la depravación total del hombre. Porque si bien es cierto, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos obedecer a Dios ni venir a Él para ser salvos. Una vez el Señor quita el tapón de nuestros oídos y nos da vida y nos permite venir a Cristo, Él pone su Espíritu en nosotros y ahora tenemos la capacidad dada por Dios y por su Santo Espíritu para obedecer su palabra, para gozarnos en la obediencia a Dios, para que los mandamientos no sean una carga, no sean gravosos. ¿Qué tan obediente eres tú a Dios? Recuerde que la obediencia a Dios es un acto de fe y que la obediencia a Dios es un acto de amor. Así que si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo digo ser cristiano, tengo que manifestar obediencia a sus mandamientos, porque el fruto del Espíritu Santo, el primero, es amor. Y el amor implica obediencia. Hermanos, entonces tengamos claro esto. Recordemos también los beneficios de la obediencia a Dios, que nos hace confiables,
que nos permite disfrutar de una amistad más cercana con Jesús, que nos trae satisfacción y bendición y que nos hace, agradamos al Señor. Agradamos al Señor cuando nosotros le obedecemos. Así como cuando nuestros hijos nos desobedecen, nos desagradan. Cuando nuestros hijos obedecen a nosotros, nos agrada. Y nosotros somos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Y Él se complace en los que le obedecen. Así que Padre, ayúdanos a tener conciencia de que debemos dejarnos llevar por las costumbres que antes teníamos, sino que como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, Padre, y te pedimos perdón por nuestras desobediencias, por nuestra terquedad, que muchas veces nos invade y nos lleva a cosechar cosas que no deberíamos cosechar simplemente por nuestra desobediencia. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.